Bienvenidos a otro vídeo de Economía de Verdad. En esta ocasión vamos a analizar a una de las empresas holding más importantes de todo el mundo, Procter & Gamble. Atentos. Tenemos ya aquí la presentación del análisis, así que vamos a por ello. Procter & Gamble, o P&G, tiene marcas que todos conocemos, pues por ejemplo Don Limpio, por ejemplo Vicks, Duracell, Braun, Tampax, Old Spice, Gillette, Bosch, Lacoste, Olay, Oral-B. Vemos que son marcas de consumo recurrente, no cíclico, es decir, no se ven afectadas por los ciclos económicos. Todos nos lavamos los dientes, da igual en una crisis que en un auge. Y entonces este es el portfolio, la gama de marcas, de productos que tiene P&G. Históricamente se ha comportado de esta manera en bolsa. Vemos que se ha revalorizado de forma importante desde los años 80, cuando empezó a cotizar, y que actualmente capitaliza 380.000 millones prácticamente, lo que significa que está cotizando a un PER de 27 veces y además paga un dividendo del 2,33%. Cotiza a 161,38 dólares por acción. Sin embargo, Simply Wall Street dice que no vale eso, sino que vale 211,59 dólares. O sea, prácticamente un 30% más. ¿Cómo llegan a este resultado? Pues como siempre utilizan el modelo CAPM para hallar la tasa de descuento, y esta tasa de descuento vemos que es inferior al 6%, el 5,97%. Para ello utilizan la tasa libre de riesgo, el tipo de interés libre de riesgo del 2,3%, la prima de riesgo de las acciones del 4,6% sobre esa tasa de interés libre de riesgo, que creo que es demasiado poco, y luego una beta mínima de 0,8, que también creo que es demasiado poco. 5,97% como coste del capital propio me parece irrisorio, me parece bajísimo y me parece muy irreal. De todas formas, los flujos libres para los accionistas son estos. Empezaría casi por 16.000 millones en 2024, seguiría creciendo a un ritmo importante, llegaría para 2029 a más de 20.000 millones, es decir, unos 4.500 millones más en ese periodo, y después finalizaría en 2033 en 22.000, casi 900 millones de dólares como flujo de caja libre para los accionistas, no ya para la empresa. ¿Y qué dicen los analistas a los que consulta Simply Wall Street, que en este caso son 25 analistas, es un grupo bastante nutrido? Pues dicen que P&G debería valer prácticamente 169 dólares por acción. Van en el mismo sentido que Simply Wall Street, dicen que está un pelín infravalorada, pero aún así tampoco tiene un gran recorrido al alza, no tiene el potencial que Simply Wall Street dice que tiene. Así que vamos a ver cómo se ha comportado históricamente y cómo se espera que se comporte P&G. Vemos ahí algo que nos llama la atención, y es que en otras empresas normalmente lo que vemos es que los ingresos no paran de crecer. Aquí, sin embargo, ahora mismo P&G está vendiendo lo mismo que vendía en 2013. ¿Por qué es esto? Pues porque en 2013, 2014, 2015 tenía algunas marcas de las que se deshizo. Se deshizo de las marcas que vendían menos para centrarse en las marcas que vendían más, en las que tenían más clientes, más cuota de mercado. Por eso ese bajón en los primeros años de este periodo, y luego ya es cuando ha seguido creciendo. Aún así, vemos que el flujo de caja operativo, el flujo de caja libre y los beneficios son bastante estables, lo cual nos facilita un poco el análisis, porque a pesar de esas idas y venidas con las marcas, que si las vende, que si no las vende, pues estamos seguros de que los beneficios o de que el flujo de caja operativo va a estar bastante estable a lo largo del tiempo. Y así se desglosa la cuenta de pérdidas y ganancias de P&G en los últimos 12 meses. Vemos que tiene unos ingresos diversificados, lógicamente, porque las marcas, unas son de belleza, otras son de ropa, otras son de limpieza, etc. Y ahora mismo está ingresando en los últimos 12 meses casi 84.000 millones de dólares. De esos 84.000 millones, aproximadamente la mitad son margen bruto, son beneficio neto,
y la otra mitad es coste de las ventas. Y de ese margen bruto del 50%, a su vez, los beneficios netos llegan a 14.490 millones. Lo otro son gastos como pueden ser gastos de general y de administración, gastos de ventas y marketing y algunos otros gastos no operativos. ¿Y qué hay del futuro? Pues los analistas, en este caso 17 analistas, esperan que para junio de 2026, P&G finaliza su año fiscal en junio de cada año, para junio de 2026 esté ingresando 91.786 millones de dólares. Con eso ganaría 17.822 millones y ingresaría como flujo de caja operativo 22.254 millones. Es decir, que siguen esperando un cierto crecimiento de las ventas, que también va a tirar del crecimiento en beneficios y en flujo de caja operativo, pero aún así no hablamos de un crecimiento explosivo, de un crecimiento exponencial, para nada. Y en cuanto a la situación de endeudamiento, es la siguiente. Vemos que P&G ha disminuido su equity, esto es perfectamente normal puesto que recompra acciones, y sin embargo su deuda ha sido estable a lo largo del tiempo. Así que aunque pueda parecer que aumenta el ratio de endeudamiento a lo largo de estos años, realmente no es algo que deba preocuparnos. Además sigue teniendo bastante caja y equivalentes para hacer frente a potenciales pagos que acontezcan. Pues ahora es momento de echar mano de las cifras de los últimos años y con esas cifras tratar de ver qué va a pasar en el futuro. Tenemos que desde 2019, aquí ya habiéndose deshecho de todas las marcas que vendió y demás, desde 2019 hasta 2023, las ventas han crecido al 4,9%. No podemos comparar esto con periodos más largos, por lo que acabamos de explicar, pero bueno, no pasa nada. En los últimos 5 años las ventas han crecido al 4,9% anual. Además, el margen del flujo de caja operativo vemos que se ha situado en el 21,8 en 2019, 23,7 en 2020, 23,4 en 2021, 20,2 en 2022, 19,9 en 2023 y en los últimos 12 meses ha subido otra vez al 22,2%. Es bastante estable. Por lo tanto, la media, que es del 21,8% en estos años, es en la que nos vamos a fijar. Y en cuanto al CAPEX, pues es algo más volátil, especialmente por el repunte de 2019, debido a que también estamos teniendo en cuenta las adquisiciones. En otros vídeos hemos explicado que el CAPEX, que el gasto en capital, aunque estrictamente solo se llame gasto en capital a los desarrollos, a las compras de activos que hace directamente la empresa, también aquí vamos a tomar las adquisiciones que haga de otras unidades de negocio externas o de otras empresas externas, puesto que al fin y al cabo, aunque contablemente se lleve a partidas distintas, todo es gasto en capital. Pues ese gasto en capital fue del 10,2% de las ventas en 2019 y en los siguientes años ha sido menor, 4,4, 3,7, 5,5, 4,6 y 4,6. La media de estos años es el 5,7. Es volátil, es irregular, pero también es de esperar que P&G, al fin y al cabo, es una empresa grande que compre algún competidor o alguna nueva marca emergente en algún momento del futuro. Así que vamos a quedarnos con esa media del 5,7%. ¿Qué va a pasar en el futuro según el propio guidance de la compañía? Pues decían que en 2024 las ventas iban a crecer entre el 2% y el 4%. Vamos a suponer que el punto medio es el representativo y que hablamos de un 3% de crecimiento esperado para 2024 respecto a 2023. Pues bien, nosotros vamos a suponer algo más y casi tanto como la cifra a la que estaba creciendo del 4,9% durante los últimos 5 años. Vamos a suponer que va a crecer no solo en 2024, sino hasta 2033 al 4,5% anual, es decir, más incluso que la horquilla en la que se encuentra su guidance. El margen del flujo de caja operativo suponemos que es estable en ese 21,8% y el CAPEX dicen que será aproximadamente del 4% de las ventas en 2024. Suponemos que es del 4% en 2024, pero que más adelante, en los siguientes años, sigue en ese promedio del 5,7%. Y el crecimiento a perpetuidad no puede ser muy elevado, puesto que hablamos de una empresa de marcas de consumo recurrente, ya muy maduras, así que vamos a suponer que es del 1,5%.
Nuestra tasa de descuento, sin embargo, es muy distinta a la que utiliza Simply Wall Street. Ellos llegaban al 5,97% como coste del capital, no ya como WACC, sino como coste del capital, como lo que piden los accionistas. Yo creo que más adecuado sería poner un coste del capital del 9%, entre el 8,5% y el 9% realmente quizás por la estabilidad de P&G, pero aún así vamos a quedarnos con el 9%. El coste de la deuda, sin embargo, es reducido, es del 2,13% y la propia P&G dice que para 2024 espera una tasa impositiva del 21%. Como capitaliza 379.730 millones y tiene una deuda de 35.424 millones, si juntamos todas esas cifras y plantamos la fórmula del WACC, tenemos que ese WACC, que esa tasa de descuento, es del 8,38%, bastante mayor que el 5,97% del que tira Simply Wall Street. De hecho, si nosotros aquí planteamos un coste del capital, un coste del equity del 5,97%, el WACC se desplomaría, sería aproximadamente del 5,5%, una cosa así. Y con este WACC del 8,38% tenemos que los flujos de caja libres empezarían en 2024 en 15.250 millones, crecerían hasta 20.500 en 2033 y con un valor terminal de 302.500 millones. Sin embargo, eso hay que traerlo a valor actual y trayéndolo a valor actual tendríamos que en 2024 el valor actual de esos flujos de caja libres sería de 14.000 millones, en 2033 sería de 9.170 millones y como valor terminal 135.275 millones. Así que si sumamos todo esto, la última línea, la última fila de la tabla anterior, tenemos que el Enterprise Value de P&G es de 245.255 millones de dólares. Sin embargo, hay que restarle la deuda financiera neta, que asciende a 27.178 millones, quedándose así el valor del patrimonio neto en 218.077 millones de dólares. Dividido esto entre el número total de acciones, tenemos que el precio objetivo que arroja nuestro modelo es de 92,48 dólares versus los 161,38 dólares que pide el mercado por las acciones de P&G. Es decir, estamos suponiendo un recorte del 42,7%, un gran recorte para las acciones de P&G. Así que vamos a tratar de enriquecer este análisis con la simulación de Monte Carlo y vamos a introducir en estas variables alguna posibilidad de que nos estemos equivocando, de que estemos apretando demasiado las tuercas a la empresa y de que por lo tanto alguna de las variables pueda ser más favorable en realidad a la misma. Vamos a suponer un crecimiento compuesto anual de las ventas con una distribución log normal con media menos 3,1 y sigma 0,15, el margen del flujo de caja operativo que seguiría una distribución normal con media 21,8% y sigma 3%, el CAPEX sobre ventas que seguiría una distribución beta con alfa 2 y beta 1 y además el límite superior sería del 6,5%, una distribución beta lo vimos en otro análisis de otra empresa, pero básicamente es una distribución log normal dada la vuelta, una distribución log normal donde la cola ancha, la cola que llega hasta valores muy extremos, es la izquierda en lugar de la derecha. Por lo tanto, aquí que tenemos que el CAPEX puede ser bastante menor de lo que estamos considerando, pero no mucho mayor. Podría ser como mucho del 6,5% frente a un 5,7% de valor central, pero sí que podría llegar a ser incluso del 0% en algún caso extremo. Y respecto al WACC, también vamos a suponer esa distribución beta en lugar de la distribución normal que solemos tomar, distribución beta, con alfa 4,5 y beta 2,5. Y además, como límite inferior, vamos a suponer el 5%, es decir, el WACC no puede ser nunca menor del 5%, y como límite superior, el 10%. El WACC nunca puede ser mayor que el 10%. Y después de 10.000 simulaciones, el resultado es el siguiente. Veis ahí que la distribución de precios posibles para P&G sigue estando centrada en torno al valor más o menos que habíamos calculado de 92 dólares. De hecho, la media es de 106,43 dólares,
la mediana es de 104,08 dólares y el precio actual de mercado, 161,38 dólares, se encuentra en el percentil 96 de la distribución. Solo un 4% de los escenarios posibles tienen un precio mayor que el precio actual de mercado. Con lo cual podemos concluir que P&G no deja de ser por esto un buen negocio, diversificado, con marcas potentes, consumo recurrente, pero que está sobrevalorada. Si una empresa está sobrevalorada en bolsa, da igual el buen negocio que tenga, el buen modelo de negocio que posea. Si está sobrevalorada, no vamos a obtener como accionistas una rentabilidad de nuestro patrimonio suficiente para el coste del capital que estamos exigiendo. Y justificar ese precio de mercado necesitaría creer en un crecimiento o una eficiencia operativa mucho mayores. Ni el crecimiento parece que vaya a dispararse, ni la eficiencia operativa parece que pueda aumentar muchísimo. Ya está ganando bastante para ser marcas de consumo recurrente. O bien tendríamos que asumir una tasa de descuento menor. Pero asumiendo una tasa de descuento menor, lo que estamos haciendo es exigirle menos rentabilidad a P&G como accionistas. Por lo tanto, vamos a concluir que la empresa tendría que recortar bastante el precio de mercado, de hecho tendría que recortar mucho el precio de mercado para que la pudiésemos considerar una alternativa atractiva para nuestro capital.